Vamos a comenzar con este mensaje y el título de este mensaje le he puesto: ¿a quién tomamos por rey? Como veníamos hablando acerca de elecciones, acerca de decisiones, de decidir quién será quizás nuestro representante. Y a lo largo de la historia ha sucedido, y todos los días tenemos elección. ¿Sabía usted que cada día tiene que elegir a quién servir, elegir a quién seguir, elegir quién va a ser su Dios, quién es su rey? Y entonces usted tiene esa necesidad de elegir cada día y esa posibilidad también. En el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 22, la primera parte de este versículo, y vamos a leer después parte de ello, así que lo puede buscar. Dice: y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Amén. Entonces el pueblo se levantaba, había un clamor, había una petición, una necesidad, y el Señor le dijo: pon rey sobre ellos. Pero vamos a comenzar un poquitito más atrás. A la muerte de Moisés, antes de que el pueblo de Israel se introdujera en la tierra prometida, allí estaba Moisés como líder durante el desierto. Murió él allí en el desierto, vio desde lejos esa tierra. Dios puso como líder a su siervo, aquel llamado Josué. Josué fue quien introdujo en la tierra prometida al pueblo de Israel. Muchas de las naciones que estaban allí, que habían tomado posesión de ese lugar, que no le correspondía porque era de los hijos de Israel, pero bueno, habían estado allí y el pueblo de Israel tenía que introducirse y sacarlas. Josué, expulsó muchas de estas naciones, pero a la hora de su muerte todavía había muchas naciones que asediaban, que buscaban nuevamente intervenir sobre esta nación, saquearlas, tomar sus tierras. Entonces la lucha continuaba. Pero dice la Escritura, por sobre todas las cosas, que esta generación que había estado con Josué fue una generación que permaneció fiel al Señor. Una generación que había visto sus obras, una generación que sirvió a Dios, como lo dice en Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Había una generación que Dios había usado para esta introducción, pero habían sido fieles a este líder, fieles a Dios, fieles a ese Dios que los había sacado de Egipto, que los había guardado en el desierto y que ahora les entregaba esta tierra prometida. Fieles. Pero, hombres, tan fácil nos olvidamos de Dios. Y tan fácil este pueblo se olvidó de Dios. Allí no pasó mucho tiempo que vino la apostasía, se olvidaron de Dios. Dice que se levantó la próxima generación, que Dios, ese Dios que los había librado, llegó a ser un desconocido. Y empezaron aún a buscar los dioses de las naciones de pronto que ellos mismos habían expulsado, y queremos tu Dios, queremos que tu Dios sea nuestro Dios. Esos dioses de madera, dioses de piedra, dioses sin poder.
Dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ese versículo lo encontramos en Jueces 2, 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Josué, junto con todos aquellos que habían luchado junto, estos hombres que habían visto el poder de Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De pronto, ¿será que no se habían enterado lo que Dios había hecho? ¿Será que nadie les contó porque dicen no conocían a Dios? ¿O será que nunca les interesó conocer a ese Dios? Porque a cada uno, a cada generación nos toca conocer a ese Dios de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, a ese Dios poderoso. No es por ósmosis, no es porque tan solamente tú estés en un lugar, ya está. No, tienes que conocerlo. Conocerlo es aprender de Él, orar, buscar, humillarte, servirle. Pero la próxima generación después de Josué no lo hizo. Dejaron a Jehová, dice el próximo versículo, dejaron a Jehová, que era el Dios de su padre. O sea, habían tenido la posibilidad, estaba su padre que decía yo adoro a Dios, y de pronto estaba el hijo que dijo, a mí no me interesa tu Dios. Dejaron a Jehová. Y dice, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Tantas veces nos preguntaban, ¿y por qué nos pasa esto? Simple, sencillo. Dejas a Dios y pones a otros dioses en su lugar, no te va a ir bien. No va a ir bien a tu vida, no te va a ir bien a tu familia, no te va a ir bien en tus cosas, no va a ir bien en tu provincia, en tu nación, en el mundo, no va a ir bien. Amén. Pero ¿sabe? Hay algo que el mundo y a veces nosotros también llegamos a confundir, que la bendición es solamente dinero. Nos equivocamos. Porque el Dios de este mundo es Satanás. Y recuerdan cuando estaba tentando a Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y sabes, hoy Satanás hace lo mismo. A quien postrado le adora, le puede dar todo lo que quiere. Poder, dinero, tierra, casa, fama, todo eso Satanás te puede dar. Así que no nos equivoquemos con dinero, con bendición. De esta forma, este pueblo de Israel que se había olvidado de Dios quería parecerse cada día más a las otras naciones. Queremos ser como ellas, queremos tener un rey, queremos que ellos sean nuestros dioses. Cuando Dios quería hacer de este pueblo un pueblo especial, un pueblo que le adore, un pueblo que Él sea su Dios, que ese pueblo sea su especial tesoro, solo para Él. No quería que sea igual a todas las naciones. ¿Alguna vez escucharon esta frase, otros pueden, tú no? Quizás la escuchaste. Es así, el pueblo de Dios es un pueblo especial y no tiene por qué parecerse a las otras naciones. No tiene por qué parecerse a los otros reinos, porque nosotros, el pueblo de Dios, vive bajo un reino que es celestial. Amén.
Vamos comprendiendo. Entonces, después de Josué, era como que, ¿y ahora qué hacemos? Murió nuestro líder, de pronto todos estamos medio confundidos. Entonces Dios comenzó a levantar jueces. Fueron los que estuvieron después de Josué, se llamaron jueces estos líderes. Y vayamos allí al libro de Jueces, capítulo 2. Y desde el versículo 16 vamos a leer qué eran estos jueces y de pronto qué hacían también para ir conociendo esta historia. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaron, pero tampoco oyeron a los jueces. Vemos que el problema no era Dios, porque Dios hacía todas las cosas que el pueblo necesitaba para su bien, pero el pueblo siempre buscaba rebelarse, siempre buscaba cambiar el original de Dios por algo que a ellos se les ocurría o por algo que les parecía mejor. Entonces cambiaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Qué fácil nos distraemos, qué fácil nos alejamos. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, Dios cuando ponía a alguien, Dios estaba con él. Lo ponía allí para liderar, lo ponía para que sea el que mandaba por sobre todas las cosas. Dice, y estaba con él y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces cuando vemos que cuando Dios hace las cosas a su manera, Él sabe por qué las hace, Él sabe cómo las hace. Y Él estaba con estos jueces, Él estaba con cada uno, y dice, y los libraba de las manos de su enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. ¿Los gemidos de quién? Del juez, de aquel hombre que Dios ponía allí, a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. ¿Por qué esa necesidad? Cada vez de que nos vamos acercando a Dios, y de pronto si no está el que te empuja, vuelve. Parece como un resorte, volver a esas tierras enemigas, volver a ser dominado por el enemigo, volver a la idolatría, volver a otros dioses. Ellos se volvían atrás y se corrompían como para decir, mira, yo voy a ser aún más malo todavía. Se corrompían más que sus padres. Si alguna vez has encontrado quizás en tu padre algo un poquito malo, bueno, yo voy a ser más malo que mi padre. Así era este pueblo. Así era. Cada vez se hacían peores, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Pensamos que estas son historias que han quedado en el pasado. Pensamos que son, ay, este pueblo la verdad que qué desastroso que era, ¿no? Y nosotros... Pero no hace falta ni siquiera que pase una generación, que pase un juez, que pase un gobierno, que pase otro gobierno. Simplemente hace falta que pase un día a veces. Y nos volvemos a la antigüedad, nos volvemos
a los dioses ajenos, a lo malo. Dice, y no obedece a mi voz. Hoy el Señor nos da mandamientos, nos da ordenanza, nos ha dejado la palabra de Dios para que obedezcamos. Y el hombre intenta siempre desobedecer. 21. Escucha. Casi una promesa que hace Dios a esta rebeldía. A aquel que se vuelve y se vuelve atrás. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Si vos no querés luchar, bueno, yo tampoco lo voy a hacer. Esas naciones que van a estar ahí, lo dice acá, dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué las iba a dejar allí? Escucha bien, para probar con ellas a Israel. O sea, estas naciones de pronto que hasta ellos las buscaban porque buscaban sus dioses, queremos parecernos a ellos, bueno, las quieren, ahí las tienen. Ahora, ellos serán el problema para usted. Ellos serán su prueba. Ellos van a ser siempre su problema. Dice, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces vemos un pueblo rebelde, siempre buscando alejarse de Dios. Casi 400 años gobernaron los jueces. Eran hombres que Dios levantaba para librarlos de sus enemigos. Un juez, la tarea de un juez, de este juez bíblico, era una persona que desempeñaba funciones de gobernar. Era un líder militar en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. En ocasiones también era un líder espiritual. También administraban justicia, hacían cumplir las leyes del Señor porque ya tenían los mandamientos. Organizaban los asuntos de la ley. Todo esto hacían los jueces antes de las monarquías, antes de los reyes. Durante este periodo de aproximado 400 años, hubo de aquellos que no lograron cumplir sus objetivos. Se desviaron, se hicieron avaros, no pudieron recuperar esa unidad nacional que tanto esperaban. Como decían, se habían hecho ambiciosos, se habían hecho avaros y fallaron en sus tareas. Llegando al último de los jueces fue Samuel, el cual ya se estaba haciendo grande también y tenía 2 hijos. Sabemos que el dominio de Samuel fue hasta que fue levantado rey Saúl. Fue el primer rey. Entonces, dice la historia que siendo ya viejo Samuel, puso a sus hijos por jueces en Israel. Pero algo había pasado con sus hijos. Sus hijos no siguieron los pasos de su padre. Sus padres se habían corrompido rápidamente, se hicieron amantes del dinero, eran fácil de corromper, que le gustaba, como decía, el dinero. Y dice así la Escritura, pero lo leo en traducción lenguaje actual, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, dice, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. De pronto vemos por qué de un padre bueno salen hijos malos. También dice la historia que los hijos no llevarán los pecados del padre, ni los padres los pecados del hijo. Cada uno termina decidiendo lo que va a hacer con su vida, inevitablemente. Mi hijo quizás va a pagar alguna consecuencia de mi pecado,
pero no es que va a morir por mi pecado. ¿Sí me entiende eso, verdad? De pronto de cosas que yo haya hecho mal, de herencias, ataduras, o no saber administrar las cosas de Dios, o el dinero, o lo que Él nos da, puede ser una consecuencia que la sufran mis hijos. Pero mi pecado lo voy a cargar yo. Por mi pecado voy a morir yo. Por mi pecado tengo que pedir perdón yo. ¿Amén? Pero los hijos de Samuel no eran como su padre. Recuerdan que a los hijos de Elí fue algo parecido. También eran del sacerdote Elí, también habían sido muy malos ellos. Y dice la historia, sino que cometían muchas injusticias siendo jueces. Ellos tenían que estar para impartir justicia y ellos cometían injusticias. Por ejemplo, dice, si dos personas se peleaban por algo y lo buscaban a ellos, iban ante ellos para que le ayude a sacar su problema, para ver quién tenía la razón, dice, ellos siempre ayudaban a quien le daba más dinero. Pero esta historia parece que es la de hoy. ¿Cómo puede ser esto? Unos jueces corruptos. Sí, así eran estos. Jueces corruptos, quien le daba más dinero, pum, la balanza se iba equiparando para ese lado. Mira, ¿vos cuánto me das? Y tanto. ¿Y vos? Este me da más. Escúchame, hermano, aquel me está dando tanto. Y bueno, él va a tener la razón. Desde el vamos, él la tiene la razón. Aunque no la tenga, él la va a tener la razón. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo soy el juez. Y ahí estaban estos corruptos. Entonces, aquellos ancianos de Israel, aquellos jefes de las tribus, príncipes, se levantaron contra esto y vinieron a Samuel. Entonces, allí hablaron con él, con el anciano Samuel. Y vayamos a la escritura, al versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Se había dolido en su corazón. Y dice Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto era muy duro, muy triste. De pronto había llegado a un límite la cordura de las personas y decir, ya ni siquiera queremos un hombre que Dios ponga. ¿Sabes qué? Ahora queremos un rey. No era el problema el rey. Dios conocía el corazón. El problema era que habían desechado a Dios, habían dicho, no nos importa lo que Dios hace, no nos importa lo que Dios dice a través tuyo, a través de los jueces. Ya 400 años hemos tenido los jueces y siempre lo mismo. Quizás pensaban ellos. Entonces les dicen, dame un rey que nos juzgue, un rey que vaya con nosotros, delante de nosotros. Queremos ser como las otras naciones, ellos tienen sus reyes. Pero como también les había dicho, Dios tantas veces intentó hacer de este pueblo un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo distinto. Parecía caer a tierra
todo lo que Dios hacía como que no tenía sentido. Queremos ser como las otras naciones. No queremos parecernos a Dios. No queremos ser como vos querés, Dios. No queremos que ese reino celestial se establezca en esta tierra. No nos interesa. Es más fácil para nosotros ser igual de idólatras o peleadores o malas personas que las otras naciones. Esto había dolido mucho el corazón de Samuel. Entonces fue a Dios, oró, le contó estas palabras y Dios le responde: dales lo que quieren. Es como que ya había llegado la paciencia de Dios al límite y le dice: si te piden eso, dale. No te hagas problema. La cosa no es con vos, Samuel. Sí te duele a vos, pero no es con vos. La cosa es conmigo. A mí me desecharon. No quieren que yo reine sobre ellos. No quieren que yo gobierne sus vidas. No quieren que yo los lidere. Ellos quieren un hombre que los lidere, que los guíe, que les digan qué hacer y cómo hacer. Pero sabes, para Dios ni siquiera era un problema que tengan un rey, porque Dios se lo había dicho. Dios se lo había prometido tiempo atrás. En Deuteronomio podemos leer en el capítulo 17, versículo 14, que Dios le decía: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Acá está la diferencia. Esto era lo que Dios le decía. Sí, es muy probable vas a ser parecido en formato a las naciones y vas a tener un rey, pero el rey va a ser puesto por Dios. Va a ser alguien conforme al corazón de Dios. Dice: va a ser de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y después esta misma escritura dice: y no vas a ser igual que las otras naciones, adorando a sus dioses, teniendo dioses extraños, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que Dios estaba diciendo en la antigüedad, al principio ya, sí puedes tener un rey. De pronto, los jueces tenían casi la tarea de un rey. Había llegado el momento. Había llegado el momento de las elecciones. Había llegado el momento de poner un rey. Estaba sucediendo esta palabra casi 400 años después. Pero Dios en este momento no iba a hacer lo que Él quería, sino que iba a responder al pedido del corazón del pueblo. ¿Quieren un rey? Listo, pongan un rey. Este rey que van a poner va a ser conforme a su corazón. Y Dios le dijo a Samuel: muéstrales cómo este rey los va a tratar. Muéstrale cómo va a ser este rey. Y veamos allí en los capítulos 1 Samuel 8, versículos 10 al 18 voy a leer. Y allí es donde está explicando qué va a hacer este rey. Pero voy a leer en la traducción lenguaje actual, se entiende un poquito mejor. Dice: esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. Dios se lo advertía. Dios les estaba diciendo lo que iba a suceder cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra. Empecemos por el principio, cuando estaban los jueces. Los jueces eran guiados por Dios y casi cada tribu tenía, podríamos decir, un príncipe, y de cada tribu se armaban el ejército y salían a luchar según la orden de Dios. Necesitamos tantos hombres.
que vengan todos los primogénitos, que vengan todos los hombres de guerra, armaban sus batallones y salían a luchar. Es más, Dios muchas de las veces le dijo, son mucha gente, no necesito tanto, con menos los podemos hacer. Y muchas veces Dios ganó las batallas, las ganaba Dios, y con muy poquita gente, porque obedecían el mandato de Dios. Pero ahora había un rey que iba a decir, yo voy a ser rey, voy a armar mi palacio, voy a hacer mi ejército, y de pronto ustedes van a trabajar para mí. Ahora, ¿por qué era esto lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo? Dice, y el rey los pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra. No eran en los de Israel como era antes, sino que ahora era su reinado. Y los hará oficiales de su ejército. A uno los pondrá a cultivar sus tierras, cuando antes cultivaban las tierras de ellos, ahora iban a cultivar las tierras del rey. Y quizás ser con migajas pagados, sostenidos. Dice, y a otros los pondrá a recoger sus cosechas, a hacer armas y el equipo para sus carros de guerra. ¿Están entendiendo lo que iba a hacer este rey? Este rey iba a tomar todo. Todo es mío. Ahora ustedes trabajan para mí. Ahora ustedes van a hacer lo que yo digo, porque eso es lo que ustedes querían. Un rey hace eso. Dice, versículo 13, y ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comida y postres. A ustedes le quitará sus mejores campos y cultivos. ¿Qué iba a hacer el rey? De pronto va a decir, vos sos ciudadano de acá, bueno, tus tierras no son tuyas, tus tierras son mías. Vos vas a trabajar para mí. Quizás vas a estar en esa parte, pero eso es mío. Mejores campos y cultivos. Y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. Ahora van a pagar impuestos. Van a pagar impuestos porque de esos impuestos que ustedes van a pagar, yo tengo que pagarle a mi gente. Y le exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos, sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos. Y además les quitará a uno de cada 10 animales de sus rebaños. Al final pedían un rey para ser esclavos de él. Así vivían en Egipto. Y Dios no quería eso para ellos. No, queremos ser como las naciones vecinas, como aquellos que nos rodean. Y el pensamiento más claro que tenían en su cabeza, estoy seguro, era Egipto. Egipto y las naciones que los rodeaban. A ustedes los hará sus esclavos y además les quitará uno de cada 10 animales de sus rebaños. 18. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey. Pero Dios ya no los escuchará. Señor, queremos esto, por favor, danos lo que yo te pido, Señor. Pero yo quiero ser tu Dios, le decía Dios. Yo quiero estar sobre tu vida, yo quiero ser tu proveedor, quiero que tú me adores a mí. No, nada de eso. Queremos un rey. Queremos a alguien que vaya adelante, queremos a alguien que nos diga qué hacer, queremos a alguien que nos diga cómo hacer. ¿Eso quieren? Bueno, se los doy, ahí tienen. Eso hizo este rey. A pesar de toda esta advertencia, a pesar de toda la campaña política que estaba haciéndole Samuel, porque les estaba diciendo, este rey va a ser así, parecido a las campañas políticas, ¿vieron? Pero el pueblo se levantó y dijo, sí o sí queremos rey. Todo lo que vos decís no nos importa. Tampoco por lo visto no importa lo que dice Dios. Pero sí o sí queremos un rey.
El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad, va a ser como ustedes quieran. Dios manda a ungir a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, donde quizás al principio había comenzado un poco bien, pero terminó muy mal. Ahora de pronto, ¿cómo hacemos para evaluar a este primer rey de Israel? ¿Será que Dios cometió un error al guiar a Samuel a ungir a un joven Saúl como rey? ¿Dios se equivocó? Yo les hago una pregunta, ¿Dios se equivoca? ¿O fue una elección donde los israelitas iban a aprender? Iban a aprender por su terquedad, iban a aprender por decir, queremos un rey, ya, por favor. ¿Qué será que no tenían que llevarse de las apariencias? ¿Por qué esa necesidad de parecerse a otras naciones? ¿Y por qué la necesidad de querer, oh, mira lo que es este hombre, este es el rey que tiene que ser para nosotros? Porque también dice la Escritura acerca de este rey, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Quizás la apariencia de él también era para decir, este tiene que ser el rey, este es el modelo que está para ser rey. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre de guerra, un hombre que a su apariencia era una cosa, pero su corazón estaba vacío. En su corazón no estaba Dios. En su corazón no había temor hacia Dios. La tarea principal de Saúl como rey era garantizar la seguridad de los israelitas. Uno de los pueblos que más asediaba en esa época también eran los filisteos, estas vecinas naciones, que vez tras vez lo atacaban. Y vemos cómo fue la falta de temor a Dios cuando sobre su vida y su reinado, cuando vino este gigante delante del pueblo de Israel, cuando se enfrentó delante de Goliat, delante de este filisteo que le decía, dame un hombre que luche contra mí. Y si era tan macho este Saúl, ¿por qué no fue él? Todos los días venía este Goliat a decir, dame un hombre, traiga uno que luche, y si me vence a mí nos vamos, vencen a todos. Pero si no, su temor, su miedo, venció su fe y demostró no estar al nivel que Dios requería. Demostró no estar al nivel de un rey, demostró no estar al nivel de ese rol. Dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. A lo largo de su reinado, ya voy terminando, Saúl dudó de Dios de igual forma. Saúl muchas veces buscó consejo en los lugares equivocados. No buscó a Dios.
Ni siquiera en el momento de necesidad dijo voy a Dios porque Él me puede ayudar. Es más, siempre estaba buscando los lugares equivocados. Finalmente se suicidó mientras el enemigo estaba derrotando su ejército. Así de valiente fue Saúl, el rey que el pueblo puso. Queremos un rey, queremos alguien que vaya delante de nosotros. Recuerde, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Pero entonces fue este el tiempo donde Dios iba a poner otro rey. Y así podemos comparar rápidamente la gran diferencia en la autorización divina, en la orden de Dios. ¿Quién iba a suceder a este Saúl? Y para esta elección, para esta función, Dios había elegido a David. Y vamos a recordar estas dos diferencias tan grandes que Dios había hecho entre estos dos reyes. Entre el rey elegido por el pueblo y entre el rey elegido por Dios. Cuando pusieron a Saúl, Dios le dijo, pon rey sobre ellos. Dales quien ellos quieran, que ese sea su rey. Pero ahora, en el caso de David fue muy diferente. Mira las palabras de Dios. Dice, me he provisto de rey. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Anteriormente, ese es un rey para el pueblo. Ahora, yo pongo un rey sobre Israel. Primera de Samuel 16:1 dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Un rey desechado por Dios. Si hay un rey desechado por Dios, imagínate lo que esa nación tiene que haber sufrido. Imagínate lo que es un rey que no alabe a Dios, que no busque a Dios, que no ponga a Dios como su Señor. Eso significa el quebrantamiento, el sufrimiento, el empobrecimiento de una nación, donde los enemigos vienen y acechan de todas formas, cuando Dios no es ese rey. Entonces, y aquí lo mandó a Samuel, y le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y mira, cuando no vamos a entrar en esa historia de David, pero cuando fue a elegir Samuel a David, pasaron todos los hijos de Isaí. Y el último, casi como diciendo, ¿qué va a elegir Dios al changuito este? No, Dios no va a elegir al changuito este. Tiene que haber alguien más de tus hijos, le decía. Sí, hay uno que es pastorcito de ovejas, pero ese nada, ese mantequita, ese no va a hacer nada. Yo espero. Y ese era el que Dios había elegido. Sepa, siempre, Dios no elige igual que el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay adentro. Dios conoce las intenciones. A Dios no le llama la atención la apariencia, lo que puede aparentar el hombre. Eso no lo conmueve a Dios. Lo que a Dios conmueve es el corazón, es la humildad, es la sencillez. Era lo que tenía este David. Era un adorador. Era alguien que realmente amaba a Dios. Y que si amaba a Dios, iba a obedecerlo. Iba a poder ser un rey conforme a sus propósitos, a su voluntad.
Samuel era de la tribu de Benjamín. David fue de la tribu de Judá, tribu en la que eligió nacer nuestro Salvador Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Amén. Y quizás pensarás que yo te estoy invitando a elegir bien mañana. Elige lo que Dios te ponga en tu corazón, según tu inteligencia, tu sabiduría, según tus proyectos, según tu necesidad de vida. No sé. Pero hay algo que no podemos olvidar, menos el pueblo de Dios, es que Él sea nuestro Rey. No me importa quién gobierne en este mundo. No me importa quién esté de intendente, de presidente, de gobernador. Pero si tú no estás, nada va a funcionar. Entonces, a quien debemos entronar es a Dios. A quien debemos obedecer es a Dios. A quien debemos rendirle alabanza, adoración es a Dios. No podemos cambiarlo a Dios por un hombre. Y tantas veces lo hemos aplaudido a hombres en lugar de buscar a Dios. Había una persona que por estos días fue a una cristiana, que por estos días fue a una reunión política y dice, me daba asco ver cómo se paraban, aplaudían y lo veneraban a este hombre político. Y para Dios, apenas podemos, nos vamos a la reunión, no nos interesa aplaudir, no nos interesa alabarle, nada. Un corazón rendido a los hombres y un corazón rendido a Dios. Amén. Y hoy tienes nuevamente esa posibilidad de elegir. No esperes para mañana para elegir, elige hoy. ¿A quién vas a poner como tu Dios, como tu Rey? Amén. Siempre elige a Dios. Y vamos a orar. Pero quiero que se ponga de pie, porque también quiero orar por nuestra nación. La verdad es que muchas cosas están en juego y como cristianos somos luz, somos sal, somos aquellos que tenemos que orar por nuestra nación, por la paz, por nuestras autoridades. Y vamos a elevar esta oración y pedirle que sea hecha la voluntad de Dios por sobre todas las cosas y que Él sea el que nos enseñe y que nos ayude a elegir. Señor, estamos delante de ti hoy porque en primer lugar te ponemos a ti como Rey. Señor, no buscamos hombres que reinen sobre nuestras vidas, Señor, pero buscamos que tú seas aquel que reina, que gobierna. Señor, que tu reino sea establecido en todo el mundo, que tu reino sea establecido en mi vida, en mi familia, en mi ambiente. Señor Jesús, a ti te necesitamos, no necesitamos un hombre ni sus cualidades. Señor, necesitamos que tú seas quien gobiernes, necesitamos que tú seas levantado, necesitamos que tu pueblo se levante siendo la luz y la sal de esta tierra. Pero Señor, también hoy venimos delante de ti, sabiendo que hay elecciones en nuestra nación. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor Jesús, de que aquel hombre, porque tú pones autoridades y sacas autoridades, de aquel hombre, de aquella mujer que va a gobernar este país, que va a liderar este país, sea temeroso tuyo, sea temeroso de Dios, sea temeroso a tus mandamientos, sea temeroso, Señor, a la moral, a la ética. Señor Jesús, levanta hombres y mujeres temerosos, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres, Señor, que te pongan a ti por sobre todas las cosas, no sus intenciones, no la avaricia, no el poder, no, Señor Jesús, otras cosas, sino que tú seas exaltado, Señor, y que nosotros como tu pueblo seamos quien levanta tu nombre siempre y en todo lugar.
Señor Jesús, ruego por la paz aún de este país. Ruego que sea hecha tu voluntad. Ruego, Señor Jesús, que el día de mañana también sea un día democrático donde cada ciudadano pueda elegir libremente, Señor, sus autoridades. Vivimos en este país democrático y te damos gracias por eso, porque podemos elegir. Pero danos la sabiduría, Señor Jesús. Y a ti queremos entronarte, a ti queremos levantarte, a ti queremos exaltar. Señor, gracias, Señor Jesús. Sea la paz, reine la paz sobre este país, sobre esta nación. Prospera, bendice, Señor Jesús, y tu gloria sea derramada en cada punto de esta nación, de norte a sur y de este a oeste. Señor Jesús, que tu gloria sea vista, y aún tú tienes tus formas, tus medios, Señor Jesús, y yo sé que nada va a faltar a los tuyos, nada faltará a tus hijos. Guárdanos en el precioso nombre de Jesús. Sea hecha tu voluntad por sobre todas las cosas. Amén, amén y amén.